habla de esto y menciono este pasaje para que recordemos lo que hemos estado compartiendo. Efesios 3:14 dice la palabra: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cementados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud y la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por todos los siglos. Amén. Amén. Hemos establecido, mis hermanos, para que ustedes se recuerden, de que la Biblia habla acá de un hombre interior. Eso significa que hay un hombre exterior. Ese hombre exterior tiene que ver con el cuerpo, tiene que ver con nuestras emociones, lo que tiene que ver con el alma. Y el hombre interior es aquel hombre que nació de nuevo cuando venimos a Cristo, cuando el Espíritu Santo vino y a hacer morada en nosotros. Pablo está hablando acá de que su oración es que nosotros seamos fortalecidos en el hombre interior. Muy pocas veces en la Biblia se menciona que nosotros podamos vertir nuestro enfoque principal en lo que es el fortalecer el hombre exterior. Por allí se habla de comer bien, se habla en las leyes sobre lo que es no comer carne de cerdo y algunas otras cosas, pero principalmente la Biblia es un libro que nos ayuda a edificar y fortalecer nuestro hombre interior, nuestro espíritu. Y Pablo dice que cuando usted está fuerte en el espíritu, entonces usted es capaz de comprender la grandeza del amor de Dios. Habla de la anchura, la altura, la profundidad. ¿Por qué a veces no entendemos la grandeza del amor de Dios? Porque el hombre interior está pequeño, está inmaduro. Luego Pablo también habla de conocer todo lo que Dios quiere darnos. Dice que lo que Dios quiere darnos es más allá de lo que pedimos o entendemos. Cuando Pablo usa aquí la palabra entender, se refiere al hombre exterior, a nuestra mente natural. Cuando usted es fuerte en el hombre interior, en alguna medida usted entiende más a Dios, conoce más a Dios. Usted puede discernir más a Dios. Por ejemplo, hoy la hermana Anel hablaba de que algunos estaban como cuando usted va a un estadio y se sienta en la gradería a ver a otros hacer el fútbol o lo que sea, como espectadores. ¿Por qué cree usted que hay gente que en una reunión donde hay una presencia de Dios están como espectadores? No digo aquí, en cualquier otra iglesia lo hay, porque esas personas no disciernen. Su hombre interior está o dormido o dormitando. Su hombre interior está, diríamos, débil, y por lo tanto entonces lo espiritual no se entiende, porque la escritura habla de que lo espiritual se acomoda a lo espiritual, y lo que es de la carne a la carne. Entonces definitivamente la diferencia está en el crecimiento del hombre interior que usted y yo tengamos. Y Pablo habla también inclusive que cuando nosotros tenemos crecimiento en nuestro hombre interior, entonces somos llenos de la plenitud de Dios. Y
Y por eso es que hay tantas diferencias dentro de lo que es la vida cristiana. El Señor, por ejemplo, cuando hablaba, decía que el que tiene oídos para oír, que oiga. Se estaba refiriendo a oír espiritualmente, a poder discernir espiritualmente. Cuando el Señor inclusive dice también que a la gente le hablaba por parábolas, pero que a sus discípulos, a sus seguidores, les hablaba, dice, abiertamente, les explicaba. ¿Por qué? Porque se supone que ellos iban a entender con mayor fuerza lo que era lo espiritual. Y luego tantos pasajes, dice la escritura que nosotros tenemos que andar por fe, no por vista. Luego dice que tenemos que ver, dice, caminar no por las cosas que vemos, sino por las que no vemos. Todo esto habla de un hombre interior que entiende, que ve. El hombre interior es el que ve en el Espíritu. El hombre interior es el que ve a Dios moverse. El hombre interior es el que puede percibir la presencia de Dios. El hombre interior es aquel que recibe la impartición de la gracia, de la unción de Dios. Si algo anhelo yo como pastor, es que nosotros seamos gente donde el hombre interior sea fuerte. Aunque, como dice el mismo Pablo, el exterior se va desgastando con el tiempo, con la edad, pero el hombre interior, que es edificado, fortalecido, no se desgasta como el hombre natural, sino que más bien crece y crece a la estatura del varón perfecto. Entonces, para hacer crecer y fortalecer el hombre interior, la Biblia habla de que tenemos que comer palabra, porque no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hemos enseñado de cómo el Señor estuvo 40 días en el desierto, y dice que aunque tenía hambre y tenía sed, y el diablo venía y lo atacaba y lo tentaba, el Señor pudo enfrentarlo, pudo dominar y someter los ataques, las tentaciones de Satanás, porque su hombre interior estaba fuerte, porque él podía llegar y decirle: Satanás, escrito está. Y no estaba hablando solamente de escrito en la escritura, porque ni siquiera estaba la escritura como usted hoy nosotros tenemos. Estaba hablando de que estaba escrito en su corazón la palabra de Dios. La Biblia habla de que podremos salir adelante ante las tentaciones que puede enfrentar el mundo, producto de estar invirtiendo tiempo en la presencia del Señor. Cuando el Señor iba a ser sacrificado, dice que subió al monte Getsemaní y estuvo allí orando. Pero ¿qué es lo que estaban haciendo aquellos que estaban con él allí? Durmiendo. ¿Por qué? Porque eso es una figura de alguien que sabe que la oración fortalece el hombre interior, pero que el ser humano como tal también entonces en alguna medida está mostrándose allí que el exterior es el que tiende a dormir, es el que tiende diríamos, a dejar que las cosas humanas, terrenales, le dominen. Porque si ellos tenían sueño, también el Señor tenía sueño, ¿o no? Pero el Señor no dormía, ellos sí dormían. Dígale que está a su lado: algunos duermen y otros, aunque hayan hecho lo mismo, no se duermen, porque su hombre interior está fuerte. Tal vez usted viene acá aquí o cualquier día, y usted viene cansado y con sueño, y entonces yo le diría: ¿de qué estás cansado? Entonces usted me diría: pastor, yo estoy cansado porque toda la semana he pasado ¿qué? Entonces, ¿qué has edificado toda la semana? ¿Qué has edificado toda la semana? Al hombre exterior. Y por eso cuando viene el momento de edificar el hombre interior, ¿cómo estás? Porque has edificado más el exterior.
Y por eso no crecemos, hermano. Por eso no percibimos a Dios. Ahora usted dice, no, pastor, es que hay que trabajar. Sí, claro. Pero usted tiene que estar enfocado a entender de que si usted tiene fuerte su hombre interior, es cuando usted sabe que las cosas vendrán por añadidura. Es cuando usted sabe que la provisión viene del cielo. Es cuando usted comienza a confiar en Dios, a tener fe. No sé si me doy a entender, hermano. Es sencillo. Pero muchas veces estamos tan entregados a lo que es el hombre exterior, al alimento, al sustento, al techo. ¿Qué es lo que dice el Señor? Dice, no se afanen. Entiendan, yo he venido para que ustedes tengan vida, pero ustedes necesitan ser gente que se enfoque más en lo espiritual, porque lo espiritual gobierna sobre lo natural. Ese es el concepto de la vida cristiana. Usted y yo no tenemos que vivir una vida como vive la gente común. La gente común está enfocada en el hombre exterior. Y por eso no perciben las cosas del Señor. Por eso, aunque el Señor era profeta y era uno que hacía milagros, no pudo hacer aquello como él quería en Jerusalén, porque no lo honraban, porque la gente que estaba allí no entendía quién era él. No habían entendido quién les visitó. Nosotros tenemos que comprender esto. Una vez le preguntaban a Martín Lutero, y yo se los he dicho. Una vez le preguntaron, mira, Martín, son tantas las cosas que tú tienes que hacer. Eres un hombre muy ocupado. Y él dijo, sí, tengo tanto que hacer que para lo único que tengo tiempo es para orar. Pero a veces nosotros invertimos tanto tiempo en edificar el hombre exterior, que entonces no nos estamos dando cuenta que más bien eso no solamente está, diríamos, llevándonos a un cansancio, sino que perdemos las bendiciones de Dios, porque el hombre interior, al no estar siendo fortalecido y edificado, no entendemos y no nos damos cuenta de las bendiciones que Dios quiere traer sobre nosotros. Hay que hacer un balance en todo esto. No todo es trabajo, no todo es comer, ¿verdad? No todo es eso. La vida espiritual tiene que ser primero. ¿Qué es lo que dice el Señor en Mateo? Busca primeramente trabajar. Busca primeramente llenar tu barriga. Busca primeramente tener tu casa, tu techo, el carro. Eso es lo que dice. Busca primeramente lo espiritual, lo del reino. No le digo que usted esté metido en la iglesia y orando así como un monje todos los días, porque el asunto no es de lugar, es relación. Pero lo que le estoy diciendo es que basta ya de no entender que lo espiritual tiene que ser primero. Basta usted de no comprender de que usted en Cristo fue llevado a otra dimensión, a otra forma de vida, a otra forma de comportamiento, de vislumbrar la vida diaria suya. Y algunos tanto que se afanan por lo material o el hombre exterior, que sufren el desgaste normal, pero algunos están más desgastados. No sé si me entienden. Hay gente que puede estar sufriendo cosas y cuando usted los ve dice, parece que tiene 30 o 20 años más, o está sufriendo cosas físicas, no producto de que Dios quiera. Es que a veces le decimos, Señor, sáname, haga esto, haga lo otro, ayúdame con esto, con lo otro, con el problema que estoy enfrentando. Y el Señor dice, no te dije
que edificaras tu hombre interior, pero invertiste todo el tiempo, a pesar de que dices que me conociste, a final de cuentas como que no me conoces, porque has estado solamente en el afán, y por eso lo que ahora tienes físicamente es porque no entendiste. No entendiste que lo que adentro sucede sana al exterior, ministra al exterior. Es cuando no entendiste que cuando tienes tu hombre interior fuerte, entonces tú tienes fuerzas como las del búfalo. No entendiste que cuando tú tienes al hombre interior fuerte, dice, eres una persona que se rejuvenece como el águila. Y es cuando usted le dice, mira, pareces 10 años menos. Porque tu hombre interior está fuerte, porque la vida de Dios está fluyendo dentro de ti, y esa vida de Dios tiene la capacidad de fortalecer, de ministrar, de rejuvenecer, de traer un cambio en tu hombre exterior, producto de la vida que tienes adentro. Una de las formas en que Dios también, Salmo número 1, para fortalecer esto que les estoy diciendo, Salmo 1, dice en el versículo número 2, hablando del justo, dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Entonces, ¿cómo será esa persona que le da prioridad al hombre interior? ¿Cuántos le dan prioridad al hombre interior? ¿Cuántos le dan prioridad al hombre interior? Como que se quedaron callados, dicen, ay, mejor no levanto la mano porque quizás que me va a decir el pastor. ¿Cuántos saben que yo les amo a ustedes? Y que lo que yo quiero es que ustedes disfruten lo que tenemos en Dios. Yo lo disfruto. Yo disfruto lo que hago. Y si me desgasto, dice Pablo, y yo lo procuro practicar, si yo me desgasto, que sea predicando y haciendo la obra de Dios. Y dice verso 3, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Lo que está diciendo es, el que tiene palabra siempre estará dando fruto. El que tiene palabra siempre estará fresco. El que tiene palabra siempre estará despierto, siempre estará bien, porque será como árbol plantado junto a corrientes. Es decir, esa persona no estará experimentando desiertos en su vida, no estará experimentando situaciones. Claro, hay situaciones físicas, porque Pablo dice que el exterior se va a morir algún día. Pero sea que yo viva o muera, siempre mi hombre interior estará con Cristo. ¿Me entienden, hermanos? Y entonces dice, esa persona que fortalece el hombre interior le da fruto al Señor en su tiempo. Esa persona, su hoja no cae. Cuando cae la hoja, es que aquella hoja ya no sirve, está débil. Pero el que está junto al Señor, meditando en su palabra, siempre dará fruto, y será una persona fructífera, bendecida. Y dice, y todo lo que hace prosperará, hermano. Si usted quiere que lo que usted haga prospere, si usted quiere que su negocio prospere, si usted quiere que el trabajo que usted día a día haga prospere, el secreto no está en aquello, el secreto está en que usted tenga al hombre interior fortalecido por la palabra de Dios. Gracias, hermana. Pero no así los malos, dice. Los que no tienen entendimiento.
esos con nada se los lleva el viento, dice. Dice que aquellos van a perecer. Una de las cosas, y quiero que vaya al libro de Efesios capítulo número 4, una de las formas en que Dios nos ayuda a edificar ese hombre interior, aparte de la oración, de la adoración, de lo que es la cercanía con la palabra, Dios utiliza para edificar nuestro hombre interior el roce, el ser ministrados por los ministerios. Vea lo que dice Efesios 4:11. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Dice, a fin de perfeccionar a los santos, para que el cuerpo sea edificado, para que cuando hablamos de hombres fuertes en el espíritu, son gente, verso 13, que están en unidad de la fe, tienen un pleno conocimiento del Hijo de Dios, están en el proceso de ser llevados a ser perfectos, varones perfectos, a la medida de la estatura de Cristo. Cuando se tiene el hombre interior fuerte, ya no somos niños que fluctuamos, que cualquier doctrina nos engaña, según las estrategias que emplean los hombres para traer a la gente al error, sino que crecen en todo lo que es la cabeza, y esto es Cristo. Entonces están creciendo en Cristo. Entonces los ministerios son puestos en la iglesia para ayudarnos a nosotros a crecer, a madurar en Dios, a que nuestro hombre interior esté fuerte. Y ese trato, esa edificación a través del ministerio, lo podemos unir con respecto a lo que es, por ejemplo, el discipulado. Diga, discipulado. Dice la escritura que cuando hablamos de un discípulo, estamos hablando de un seguidor. Cuando hablamos de un discípulo de Cristo, está hablando de alguien que quiere ser como Cristo. ¿Cómo era Cristo? Lo hemos estudiado. Desde niño Él crecía, dice, en sabiduría y en estatura. Dice la palabra que desde que estaba niño se iba a meter con los fariseos, con los escribas, porque Él quería ¿qué? Crecer. Dice que Él como Jesús fue delante del Padre y se bautizó, y dice que inclusive el Padre le confirmó su identidad. Era un hombre que constantemente iba a orar antes de enfrentar las circunstancias, a los endemoniados, a la gente que estaba enferma, antes de inclusive discipular a otros. Él iba y estaba en la presencia de Dios. Las victorias que el Señor vivió y experimentó, las vivió y las experimentó porque antes Él edificaba a su hombre interior. Un discípulo es uno que aprende. Un discípulo es uno que le sirve al Señor. Vaya usted conmigo a Marcos capítulo número, creo que 3. Marcos 3 y verso 13. Marcos 3:13 dice: después subió al monte y llamó así a los que Él quiso, y vinieron a Él, y estableció a 12, dice, para que estuviesen con Él. Entonces, ¿por qué el Señor quería que los apóstoles y los discípulos estuviesen con Él? Porque Él quería discipularlos, porque Él quería edificarles su hombre interior, porque Él quería formarlos, porque Él quería que aquellas personas que habían sido escogidas pudieran hacer el trabajo en una forma, diríamos, correcta. El discipulado, hermanos, es una de las formas, el que usted esté, diríamos, conectado con su pastor,
con su líder, que usted pueda palpar lo que uno como pastor le quiere vertir. Esa conexión, si usted la entiende en el espíritu, usted es edificado por lo que reciba de este altar. Y usted se conecta al punto que no solamente escucha, sino que procura hacer lo que de aquí, según la palabra de Dios, se le está enseñando que usted haga. No sé si me doy a entender. Entonces, por ejemplo, si usted no está entendido de que Dios utiliza a los ministerios para edificar ese hombre interior en usted, entonces usted escucha una enseñanza como esta de parte mía o de cualquiera de los pastores que estamos acá, porque es un asunto de los 5 ministerios edificando al pueblo del Señor. ¿Me están entendiendo, hermanos? Entonces, cuando usted escucha lo que de aquí se menciona, entonces usted sale de aquí para poner en práctica lo que está escuchando, si es que usted es un discípulo mío. Si no eres un discípulo mío, ¿ya me entendió? Porque un discípulo es un seguidor. Un discípulo es uno que oye y hace. Un discípulo es uno que recibe la enseñanza. Ahora, si usted me dice que yo no le estoy enseñando algo de acuerdo a la palabra de Dios, ahí entonces nos sentamos y vemos cómo nos ponemos de acuerdo. Pero si lo que yo le estoy diciendo está respaldado por la doctrina sana del evangelio, ¿qué es lo que usted tiene que hacer cuando aquel que Dios puso para edificarlo, para llevarlo a la perfección, para acercarlo a la estatura del varón perfecto? ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? Obedecer. Lo que usted tiene que hacer es hacer como se le dice. En una ocasión, Dios llamó a un hombre llamado Saúl para que él ejerciera, diríamos, un trabajo de liderazgo, de reinado sobre el pueblo de Israel. Y aquel hombre recibió instrucciones de parte, digamos, de su autoridad espiritual, que era Samuel, para que liderara una batalla, y le dijo: mira, es necesario que tú erradiques o mates a todo aquel pueblo. Pero aquel hombre, Saúl, guardó al jefe y también al rey, y guardó también a ovejas y ganado. Y viene Samuel y le dice: yo escucho un bravido ahí de animales. Y aquel le dice: ¿y cómo te fue? Y dice: no, yo hice todo como Dios me dijo. Y Samuel le dice: no, locamente has hecho, porque no obedeciste. Y por cuanto no obedeciste, entonces tu reino será cortado, y Dios se pondrá a otro en el liderazgo, en el reinado, conforme a su corazón. Porque para Dios es más importante la obediencia que los sacrificios. Porque la desobediencia para Dios es como rebelión. Y aquello es como si practicaras la adivinación. Estoy parafraseando el pasaje. Entonces, Dios, ¿qué quiere que usted y yo hagamos con nuestros líderes? Obedecerles. Si yo le estoy diciendo a usted que tiene que poner un balance en su vida física, en su comportamiento como persona, es porque realmente quiero que usted sea perfeccionado en lo espiritual, porque sé que si usted está aquí, lo de aquí, Dios lo controla. Pero cuando no tenemos acá, entonces aquí es un total desorden. Y entonces usted vive vidas en lo natural desordenadas, porque no está ordenado en el espíritu. Entonces los ministerios han sido puestos. Vaya a 2 de Timoteo, capítulo número 2 de 2 de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo número 2 y verso 2.
2:2. Verso 1 de segunda de Timoteo, dice Pablo a Timoteo: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda ¿en qué? En los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento de todo. ¿Qué es lo que le está diciendo Pablo? Bueno, lo que necesito es que tú entiendas que así como el labrador, así como el atleta, así como el soldado en lo natural hacen cosas, tú tienes que esforzarte para que tu hombre interior sea fortalecido. Y entonces lo que te digo es que lo que has visto que yo hago, que era lo que hacía Pablo: orar, adorar, meterse en la presencia de Dios, depender de Dios, caminar por fe, sacrificar su yo cada día. Dice: yo en mi cuerpo llevo las marcas del Señor, yo muero cada día, decía Pablo. Todo eso habla de una muerte en al hombre exterior, para que entonces el hombre exterior sea el que gobierne. ¿Me están entendiendo, hermanos? Entonces Pablo lo que decía: si tú eres mi hijo, si yo soy tu discipulador, si yo soy tu padre espiritual, si yo soy tu maestro, lo que yo hago, hazlo tú también. Juan capítulo 3, Juan 3, hablando el Juan el Bautista, Juan 3 y versículo 30. Juan 3:30. Dígalo usted con fuerza, en voz alta: es necesario que Él crezca. Pero para que Él crezca, ahí está, hermano. ¿Cómo va a crecer Cristo si usted y yo no menguamos? ¿Cómo va a crecer Cristo aquí si nuestro yo no mengua? Ese es un principio. Entre menos usted tenga de usted, más tendrá Cristo en usted. Entonces es un principio. El Señor dice: mengua a lo tuyo, al yo. Muere a lo tuyo, muere a depender de lo natural, muere a creer que lo natural es antes que lo espiritual. Si usted, por ejemplo, amanece su día y usted ni ora, casi que ni ora por los alimentos, si usted no tiene contacto por la palabra, si usted todo el día pasa en su trabajo haciendo esto, haciendo lo otro, usted no menguó. Pero si usted, por ejemplo, saca tiempo, qué sé yo, 10, 15 minutos para leer la palabra, un tiempo para orar, para inquirir en la presencia de Dios, usted le está diciendo: Señor, yo estoy menguando, yo me estoy negando a lo terrenal, al dinero que pueda ganar en estos minutos, al descanso que pueda tener en estos minutos, para que mi hombre interior crezca. Y es cuando Dios dice: yo te voy a bendecir, hijo, y sabes, te voy a multiplicar 10 veces lo que tú pensabas recibir. Y es cuando usted mira que Dios te extiende el dinero. Es cuando usted mira que vino alguien y te dio un negocio que tú pensabas que para ganar ese dinero necesitabas todo el mes, y Dios permitió que ese negocio se te generara un dinero que en 3, 4 días era lo que ibas a ganar todo el mes. Y tú dices: ¿cómo es posible? Porque Dios miró que tú menguabas y le dabas prioridad a Él. Yo lo he visto, hermanos. Yo lo he visto. Por ejemplo, hablando económicamente hablando, en estos días
en cuestión de un día, Dios me bendijo financieramente a lo que yo todo el mes recibo en un día. Y yo digo, Señor, ¿cómo es posible estas cosas? ¿Cómo en un día tú me das lo que en un mes yo necesitaría? Y yo entendí, porque entendí de que es el resultado no de mis obras, porque no es un asunto de obras, pero es el resultado de una actitud de corazón que uno puede tener delante de Dios, donde Dios sabe que Él es prioridad para uno. Y esto del discipulado, de usted dejarse pastorear, hermano, es algo intencional. ¿Qué significa algo intencional? Algo que se hace con intención. Es también algo progresivo, sostenido y continuado. No es un asunto de la noche a la mañana. Pero habrá quienes pueden tener años de estar en una iglesia y no han captado lo que su pastor les ha enseñado, porque es una actitud de corazón. Es un aspecto donde usted tiene una conexión, ministerialmente hablando. Cuando a mí me hablan de quién es mi cobertura, y en las diferentes etapas de mi ministerio, una de las cosas que siempre nos han dicho es que cuando tú enseñas, cuando tú predicas, cuando tú ministras, lo haces muy parecido a tu pastor. Y yo digo, ¿por qué? Bueno, porque hay una conexión, ha existido una conexión ministerialmente hablando, que nos genera esa capacidad. Hay una conexión ministerial. Realmente podemos funcionar como equipo por esa conexión ministerial, espiritual que se da, producto de que tú estás recibiendo alimentación de la misma fuente. Entonces, cuando es la misma fuente, entonces los que están conectados a esa fuente que viene del trono de Dios, como hablábamos ahora, entonces los que están conectados a esa fuente hablan, piensan y hacen igual. Me estoy dando a entender, hermanos. Así es como funciona. No es algo instantáneo, es más que información. Es cuando realmente tú tienes hambre y pasión porque Cristo crezca en ti. Entonces tú te rindes en el hombre exterior. Es cuando tú entiendes que aparte de la palabra, aparte de la oración, aparte de tu vida devocional, Dios ha puesto los ministerios para que tú sigas modelo. Cuando Pablo dice, lo que has visto de mí, esto haces, es porque Pablo le está diciendo en alguna medida a Timoteo, lo bueno que tú ves en mí, síguelo, imítalo. Creo que cada uno de nosotros tenemos cosas muy buenas para que nos imiten. Creo que cada uno podríamos tener una lista de cosas para que yo inclusive puedo pensar en una serie de actitudes, habilidades que usted tiene, que a mí me gustaría cada día imitar cosas que usted tenga, y así recíprocamente. Pero por ejemplo, una de las cosas importantes que creo que es un pilar de esta iglesia es la adoración, ¿o no? Es la adoración. Creo, hermanos, que su pastor ha desarrollado, ha crecido X grado en lo que es la vida de adoración de un creyente. ¿Y qué es lo que tienen que hacer entonces los que están conectados espiritualmente con su pastor en esta iglesia? ¿Cómo tienen que ser?
¿Adoradores o no? Adoradores. Entonces, ¿por qué hay algunos que como decían él, vienen y están como ¿cómo dijo? Espectadores. ¿Por qué cree? Entre otras cosas, porque no están conectados en el mover que hay, porque no son seguidores a veces, porque el cansancio los consume y entonces no pueden conectarse porque físicamente están desgastados a veces. Entonces necesitamos comprender de que los ministerios acá, desde mi persona, mi esposa y también Anel, Rafael, Edwin, ahora por la gracia del Señor, todos estamos enfocados en llevarle a usted a otro nivel, a otra dimensión, pero no lo podemos forzar porque el discipulado, el Señor les dijo: síganme, dejen las redes, síganme. Perdón, no les digo síganme, pero ¿quiénes dejaron las redes? Ellos. En una vez les dijo: si usted, mira maestro, la gente se va, ¿también quieren eso ustedes? Vayan. ¿Quieren irse? Vayan. ¿Cree usted que estamos basando el ministerio de Ministerios Poder de Dios en números? La base de este ministerio es Dios, y si tenemos al Señor, lo tenemos todo. Pero el Señor les decía: si ustedes quieren también. Y entonces ellos le dijeron: no, un momento, a ti nos vamos a pegar, porque solamente tú tienes palabras de vida eterna. Amén. Entonces es entender aquí, esto no es un asunto de una iglesia, de una localidad. Eso es un asunto de una visión, de una unción, de una gracia, de una dirección bíblica y profética y palabra que le genera crecimiento a los que están entendidos de que esto, Ministerios Poder de Dios, no es un edificio. Es un aspecto que tiene que ver con un llamado de Dios para tocar naciones de la tierra. Dios no ha necesitado, quisiéramos tener mucho más gente, pero Dios no ha necesitado tener gente para tocar naciones a través de este ministerio. Y otros pueden tener gente y no están llegando más allá de sus cuatro paredes. Esto es un asunto de gracia y de llamado de Dios para todos nosotros. Entonces, esa conexión debe existir. Tenemos que seguir modelos. Está hablando, quiero cerrar con esto, el que nosotros crezcamos en el hombre interior por seguir modelos, por ser discipulados, por entender la importancia de la gente que aquí ministra, nos permite tener tres cosas: crecer en conocimiento, crecer en carácter y crecer en habilidad. Diga conmigo: conocimiento, carácter y habilidad. Conocimiento de Dios y conocimiento bíblico. El carácter de Cristo y la habilidad del Espíritu para poder funcionar en los dones y las habilidades que el Espíritu Santo nos quiere entregar. En otras palabras, Dios quiere que usted tenga más conocimiento del Señor, de su palabra, y aquí lo tiene. Hay discipulados, hay reuniones de una cosa y otra para que usted crezca en el discipulado. A veces ya no sabemos ni a qué horas ponerles el discipulado para que se metan. Lo ponemos a las 6, que no, que 6:30, que tampoco, que a las 7. Algunos ya los tenemos a las 8 y ni aún así. Y entonces uno dice: ¿qué están haciendo los hermanos? ¿Qué están haciendo?
cuando tenemos a veces un discipulado los miércoles o los martes de oración, ¿qué están haciendo los hermanos a las 7:30 o 8 de la noche? Durmiendo, comiendo, regresando del trabajo a esas horas, viendo televisión. Muy pocos, porque si alguien me dice, pastor, no, yo a las 7:30 estoy orando y leyendo la palabra, pues yo le diría, pues entonces, ¿por qué? Eso es lo que estamos haciendo en el discipulado. ¿Por qué no te conectas con nosotros y oramos juntos? Lo más seguro es que están en otras cosas que no necesariamente tienen que ver con el hombre interior. Y es triste, hermano. Ahora, hay momentos en que no se puede. Yo agradezco al Señor por personas que, por ejemplo, a veces dicen, hoy no puedo por tal cosa, por tal otra, pero hasta se disculpan. Hay gente que cuando les mando el alimento espiritual me dicen, gracias, pastor, por el alimento que Dios nos mandó. Otros ni lo ven. Es un asunto, hermano, de prioridad. El hermano Edwin manda también un mensaje, Anel manda, otros y así. Hay algunos que ven, otros que no ven. Es una actitud, es una decisión suya. Pero aquellos entendían que era mejor estar siguiendo al maestro, porque él tenía palabras de vida eterna para ellos. Tenemos que crecer en habilidad del espíritu, del uso de los dones, habilidad para la palabra habilidad en lo que es lo espiritual, es la capacitación para que podamos ser más efectivos en la obra del Señor. Habilidad a la hora de ministrar. Cuando, por ejemplo, ministramos, cuando estamos acá en la iglesia, hay secretos que tienen que ver con la habilidad de Dios en uno, y uno tiene que descubrir en Dios esos secretos de cómo Dios se manifiesta, cómo Dios bendice la vida de uno. Mi consejo es: decidamos que nuestro yo decrezca para que crezca Cristo en nosotros. Seamos seguidores, discípulos. Imitemos a los maduros, a los que nos avanzan en las cosas de Dios. Imitemos las cosas buenas que unos y otros tenemos. Cuando usted ve a un hermano que se arrodilla cuando ora, que está perseverando en la palabra, que a pesar de las pruebas y luchas que tiene, usted ve a esa persona animada y congregándose y levantando las manos y metiéndose con Dios, imite eso. Aquí hay personas que en estas horas, en este tiempo, están pasando luchas fuertísimas, pero perseveran. A esa gente yo las quiero imitar. Si en un momento llegara a pasar una batalla, cuando pueda yo estar en una situación X, que el Señor me traiga a memoria lo que estaba haciendo tal persona de esta iglesia cuando estaba pasando situaciones, y que yo pueda decir, Señor, yo quiero ser como esta hermana, yo quiero ser como este hermano. Incline su rostro allí delante del Señor.